Esta noche quiero presentarles cómo orar por la ciudad. Ven allí abajo donde comienza la ciudad del hombre, Babel. De allí siguió Sodoma y Gomorra. Y de allí siguió la trayectoria de Babilonia. Pero es la línea de arriba que queremos ver, la línea de la ciudad de Dios. Y nosotros, que somos representantes de la ciudad de Dios, tenemos la tarea de orar por la ciudad del hombre. Y quiero que noten en la vida de Abraham lo que se ha leído ya esta noche. Se recuerdan bien la historia. Estaba allí en su tienda y de repente llegan 3 visitantes desconocidos, pero como era la costumbre entre los hebreos, siempre se recibían a los que visitaban, aunque uno no los conocía. Entonces los recibieron, le prepararon una buena comida, le lavaron los pies, le dieron refugio. Y ellos entonces iban a seguir caminando. Y entonces comienzan a darse cuenta Abraham que entre los 3 había uno, que era Jehová, Cristo mismo, en forma de hombre que había llegado. Y entonces encontramos en esta historia, en este encuentro con Jehová, que Abraham ora por Sodoma y por Gomorra. Y quiero que noten estas 3 cosas. ¿Cómo ora? ¿Por qué ora así? ¿Cómo debemos orar? Primero, es interesante cómo comienza la oración. En el versículo 17 dice Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Ahora, él no pensó eso. Jehová lo dijo. Ahora, es muy interesante cuando uno está con una amistad. Oye, ¿debo decirte esto? Levanta la pregunta y uno dice, bueno, sí, cómo no, dímelo. En otras palabras, al decir eso Jehová es que quería decirle acerca de lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Y se lo dijo a Abraham. Y entonces Abraham comienza a responder en la conversación de oración con el Señor. ¿Cómo ora? La oración siempre es una oración conversacional, iniciada ¿por quién? Por Jehová, por el Señor. Aprendemos que la oración que oró Abraham y la que oramos nosotros se inicia por Dios. Y nosotros respondemos a Dios. Y así fue en esta situación. Y por eso cuando venimos al Señor, no comenzamos con la petición. Señor, tu palabra dice esto, pues yo te pido. Oímos lo que Dios dice y respondemos. Y así lo hizo Abraham. También en la oración notamos que es una oración extrema en varios asuntos. Primero, muy familiar.
Una conversación que usa el lenguaje común. No hay aquí lo que diríamos algún cristianismo. ¿Sabe? Nada así bien que pensara que fuera religioso. Es algo muy normal. Son frases que no son espirituales. No parece muy demasiado formal, pero también muy atrevido. También es extrema la oración porque demuestra que Abraham es muy sumiso. Noten, él dice, soy, oh Señor, polvo y ceniza. Pero al mismo tiempo que es sumiso, es muy confiado. Humilde y temeroso, pero atrevido. Muy interesante. Una oración extrema también porque es íntimo con Dios y muy directo. Uno no tiene que imaginarse lo que está diciendo Abraham. Muy, muy directo. Y tiene un conocimiento muy profundo de quién es Jehová. Entonces es una oración conversacional donde Dios inicia y Abraham responde. Es una oración extrema, pero una cosa más, es una oración misional. Versículo 20 dice, entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Gomorra, Sodoma, eran ciudades que estaban violando a las personas. Unas ciudades llenas de opresión y las víctimas estaban pidiendo alivio. Pero también eran unas ciudades que Dios iba a juzgar. Pero lo que le pide, por esto es una oración misional, lo que le pide Abraham es muy complejo. Él no pide que Dios libre a Lot. ¿No se dan cuenta? Nunca pide que libre a Lot de Sodoma y Gomorra. Si esa fuera la petición, lo hubiera dicho, mira, Señor, quiero en tu misericordia que libres a Lot. Nunca lo menciona. Ahora, ¿por qué es compleja la oración? Porque él pide que Dios perdone la ciudad de Sodoma y Gomorra. No pide algo personal. Tenía una carga muy profunda por estas ciudades tan pecaminosas, y él pide que Dios intervenga, pero lo pide con humildad y con valentía asombrosa. Así ora pues Abraham. Ahora, la pregunta que sigue entonces es esta: ¿por qué puede orar Abraham de esta manera? ¿Cuál es su secreto? El secreto de su vida de oración era que Abraham tenía una profundidad teológica. Él entra la petición con Jehová
con un razonamiento teológico basado en la naturaleza de Dios. Él reconoce dos aspectos en el carácter de Dios. Primero, que Dios es justo, versículo 25. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Reconocía que él estaba hablando con el Dios de justicia, pero por el otro lado, reconocía también que Dios era un Dios de gracia y de amor, porque al comienzo de la conversación se había dicho que Abraham había sido escogido para hacer bendiciones a las naciones. Y Abraham sabía que él fue escogido no porque era bueno, no porque él tenía méritos, sino que era escogido por la gracia de Dios. Y así conocía Abraham que Dios era un Dios de justicia y un Dios de amor. Y con ese trasfondo teológico comienza a orar y presenta un argumento serio a Dios. ¿Y cuál es el argumento de su oración? Señor, ¿cómo puedes juzgar una ciudad cuando hay justos en ella? Si hay una minoría de justos, ¿no debes perdonar a todos? Ahora, el razonamiento va de esta forma. A veces, la culpa de una persona se atribuye a todos. Y entonces decía Abraham, ¿por qué no podemos considerar lo inverso? Por unos pocos justos, poder perdonar a los impíos. Señor, ¿no habrá forma de hacer esto? Entonces comienza el argumento con el Señor. Si hay 50 justos, ¿perdonarás a la ciudad? Si hay 45, ¿perdonarás? Y Jehová dijo sí. Si hay 40. Y entonces sigue Abraham, Señor, no te enojes conmigo en este argumento que tengo contigo. Si hay 30, ¿lo perdonarás? Sí, dice el Señor. Si hay 20, ¿perdonarás a la ciudad? Sí. Si hay 10, ¿perdonarás? Sí. Y de repente termina la conversación en la forma más abrupta de las historias en la Biblia. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar Abraham. Pero falta la última pregunta. ¿Y por qué no la hizo? ¿Cuál era? Señor, si hay un solo justo, ¿vas a perdonar a Sodoma y Gomorra? Pero Abraham nunca hizo esa pregunta. ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque él sabía que no había ni un solo justo, ni Lot, ni aún él mismo Abraham. En unos siglos más tarde,
apareció un justo, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que llegó a nuestro mundo, a nuestra tierra, sin pecado. Vivió aquí 33 años, obedeciendo la voluntad de su Padre perfectamente. Y entonces, el justo fue crucificado por los injustos. Y allí, ahora, parecido a la intercesión de Abraham, cuando Abraham, como un abogado, estaba en el argumento con Dios, ahora Cristo Jesús, el justo, está en el argumento con Dios. Y Él, como el sacerdote, sin pecado, muriendo por los injustos, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Cómo es que oramos? Nosotros comprendemos ahora que Abraham, aquí en esta historia, estaba apuntando a la venida de Cristo como el justo, por el cual, llevando el pecado de los injustos, pudiera salvar a los inmundos. Y entonces nosotros, convencidos de la justicia divina, porque Cristo llevó toda la carga de nuestros pecados y toda la culpa de nuestra inmundicia, que por Cristo ahora podemos pedir la salvación. Y podemos también pedir grandes cosas de Dios en los pueblos y las ciudades donde Él nos pone, porque sabemos que en Cristo el justo hay salvación. Amén.